Ese es un escenario de caos, pillaje y ataques suicidas. ¿Qué futuro para Irak? Ganar la guerra puede hacerse en semanas, pero la paz quizás lleve más tiempo. Kirkuk ha caído, los peshmergas kurdos han conquistado la importante ciudad petrolera del norte iraquí, donde ya solo resiste Mosul. Y Turquía califica de inaceptable la presencia de los kurdos en Kirkuk y amenaza con desalojarlos por la fuerza. Un atentado suicida teñido de sangre a las tropas estadounidenses en el corazón de Bagdad, no muy lejos del lugar en que fueron aclamadas ayer como libertadoras tras derribar una estatua colosal de Saddam Hussein. Se habla de varios marines muertos y otros tantos heridos. Por el momento se desconoce si el kamikaze era un iraquí o uno de los cientos de voluntarios árabes que llegaron a Bagdad, llamándose a sí mismos mártires de Saddam. Bagdad sigue siendo escenario de guerra. Decenas de cadáveres calcinados en Al-Dora, en el sur de la capital iraquí, testimonian la intensidad de los combates que aún se producen en algunos barrios bagdadíes. Los marines han mantenido encontronazos con grupos de fedayín de Saddam y batallones de voluntarios árabes, refriegas que se han saldado del lado estadounidense con la muerte de al menos un soldado. Otros 20 han resultado heridos. Hay bolsas de resistencia en los alrededores de la gran mezquita de Adamia, en el norte de la capital. Los combates han sido intensos en Al-Mansur, en el oeste de Bagdad, cuyo cielo han sobrevolado, en formación de ataque, varios helicópteros Apache. Los actos de pillaje se han sucedido durante toda la jornada, afectando a numerosos edificios públicos y extendiéndose a la Embajada de Alemania y al Liceo francés, tal vez en represalia por su feroz oposición a la guerra. Los saqueos han vaciado literalmente el interior de varias residencias oficiales de altos dignatarios del régimen iraquí, entre ellas la del vicepresidente Tarek Aziz. También han recibido la embestida del pillaje, residencias de varios familiares de Saddam Hussein, como el chalet que tenía su hijo Uday en la ribera del Tigris. En todos estos lugares, los soldados estadounidenses han dejado hacer. En aquellas zonas consideradas seguras, como casi todo el centro y el este de la ciudad, la presencia de los soldados estadounidenses es por lo general bien acogida por la población. Varios civiles intentan pasear en hombros a este soldado, pero el marine prefiere tener los pies en la tierra. Les mostramos a continuación unas imágenes inéditas. Fueron grabadas hace 3 días durante la toma de la capital iraquí. Disparos, soldados heridos y prisioneros, todos los ingredientes de la batalla de Bagdad durante 1 minuto con el sonido ambiente de la guerra. ¿Dónde está Saddam? No hay indicios sobre su muerte, tampoco sobre si sigue vivo. Lo cierto es que llama poderosamente la atención a las tropas de ocupación norteamericanas el no encontrar ni rastro del líder ni de su cúpula. Tras su última aparición la semana pasada en el barrio de Al-Mansur, el hombre fuerte de Irak fue objeto de un ataque de la coalición. Según rumores, Saddam salió ileso y huyó probablemente a su ciudad natal de Tikrit, a 144 kilómetros al norte de Bagdad. Feudo del clan Hussein y bastión del partido Baas, la cúpula habría encontrado allí cobijo en un enclave que todavía resiste al cerco estadounidense. Tikrit sería pues la capital de Irak. Lo que queda del régimen iraquí estaría negociando allí una salida honrosa con el apoyo de la Cancillería rusa. Moscú desmiente esta versión, pero los rumores insisten en que los rusos han echado un cable a Saddam a cambio de los estratégicos archivos de los servicios secretos iraquíes. This is George W. Bush.
Los dos nuevos amos de Irak se dirigen a la población ocupada con sendos mensajes subtitulados en árabe emitidos por la nueva televisión libre. En su alocución, George Bush recalca que las fuerzas estadounidenses seguirán en Bagdad hasta que salga la banda de Saddam y termine la era de terror y crueldad. Después, el gobierno y el futuro del país quedará en manos de los propios iraquíes. No queríamos esta guerra, pero Saddam no nos dejó otra opción al no querer entregar sus armas de exterminio, empieza diciendo el premier británico Tony Blair. Nuestra preocupación es evitar a toda costa las víctimas civiles, porque nuestro enemigo no es el pueblo iraquí, sino el régimen de Saddam. Nuestros soldados son amigos, no conquistadores. Nos quedaremos en Irak hasta que el país sea liberado, ni un día más, termina Blair. La madre de todas las estatuas caía ayer en Bagdad. Con las barras y estrellas cubriéndole el rostro, la efigie de Saddam Hussein, el símbolo de su poder, se derrumbaba en la capital iraquí. Los bagdadíes que presenciaron la escena aplaudieron in situ la operación de derribo, pero no apreciaron el detalle de la bandera y abuchearon a los marines. Este pasaje quizás sea una imagen premonitoria de la era post-Saddam. Mientras las tropas estadounidenses tomaban Bagdad, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld lanzaba mensajes tranquilizadores. Estados Unidos no va a quedarse en Irak ni vamos a ocupar ese país. Nuestra gente tiene otras cosas en las que ocupar su tiempo y los estadounidenses no tenemos por costumbre apropiarnos de las riquezas ajenas. Así que haremos nuestro trabajo, lo haremos bien y pondremos a Irak en el camino hacia su propio futuro. As that country is set on a path to guide its own future. Pero hasta que llegue ese día en que los iraquíes puedan decidir su propio futuro, ¿cómo piensa Estados Unidos llenar el vacío dejado por el desplome del antiguo régimen? La respuesta tiene nombre, apellidos y 4 estrellas en la guerrera. Tommy Franks, el general que está dirigiendo la guerra, dirigirá también la transición. Estará casi con toda probabilidad al frente de un gobierno militar interino controlado directamente desde Washington. En ese gabinete habrá un contrapeso a la autoridad castrense que también será norteamericano. El administrador civil es un militar de carrera jubilado. Jake Garner está vinculado al ala dura representada por Rumsfeld, Rice y Wolfowitz. Además, sus conexiones con la derecha israelí del Likud lo convierten en un personaje oscuro para el mundo árabe. La tarea más urgente en la posguerra iraquí será paliar las carencias de un pueblo desprovisto de casi todo tras 12 años de embargo y décadas de dictadura. También habrá que acometer la reconstrucción del país y encontrar el equilibrio necesario para integrar a todas las etnias y credos de Irak en un gobierno compuesto por iraquíes. Chiíes, suníes y kurdos son los 3 factores de la ecuación. Washington parece haberse decantado por Ahmed Shalabi para presidir el Ejecutivo de Transición antes de las primeras elecciones libres. El líder del Congreso Nacional iraquí de confesión chií es más conocido fuera que dentro de Irak, ya que ha vivido los últimos 40 años en Estados Unidos. Por el lado kurdo, las 2 figuras indiscutibles son Masoud Barzani y Jalal Talabani, líderes de las 2 facciones que controlan el Kurdistán autónomo. Talabani y Barzani, por imperativos geopolíticos ajenos a su voluntad, han dulcificado sus posturas, pasando de un independentismo declarado a un federalismo aceptado a regañadientes. Nos vemos en Bagdad, decía Talabani en su última rueda de prensa. Estados Unidos puede ganar la guerra en pocas semanas, pero para no perder la paz en Irak, quizás haga falta más tiempo. El dirigente chií Abdelmajid al-Houthi, a quien vemos junto a Tony Blair en esta foto, ha sido asesinado hoy en la ciudad de Najaf. Era un miembro destacado de la comunidad chií, hijo del gran ayatolá al-Houthi, máximo dignatario en Irak de este movimiento religioso durante la Primera Guerra del Golfo. Hacía apenas unos días que había llegado a la ciudad de Najaf, en el centro del país, procedente de su exilio en el Reino Unido. La semana pasada hizo un llamamiento a la población chií para que no interviniera en la guerra lanzada por Estados Unidos y Gran Bretaña. Había mostrado igualmente su rechazo a la imposición de un gobierno interino desde fuera de Irak. Otra estatua que cae, otro símbolo del régimen iraquí que desaparece. Kirkuk, la capital petrolera del norte iraquí, ha festejado ya el fin de la era Saddam Hussein y de su represión sobre la población kurda mayoritaria en la ciudad.
Los peshmergas, milicianos kurdos, han entrado sin encontrar apenas resistencia y han sido recibidos como libertadores. Según fuentes estadounidenses, la caída de la ciudad estuvo precedida por una sublevación popular. Lo cierto es que los soldados iraquíes o se han rendido o han huido en dirección a Mosul y Tikrit, mientras los peshmergas han tomado el control de la ciudad, lo que ha provocado la furia de Turquía. Para los kurdos iraquíes, la toma de su ciudad histórica, levantada sobre un mar de petróleo, ha sido como una señal. Miles de ellos están volviendo a Kirkuk, de donde fueron expulsados en los últimos años, como parte de la política de arabización del régimen de Bagdad. Entre tanto, una columna de tanques Abrams estadounidenses avanza ahora hacia Mosul, la última y la mayor ciudad del norte bajo control iraquí. Una columna que salió por la mañana de Arbil, la capital del Kurdistán autónomo. Peor que una bomba de 1 tonelada ha sido recibida en Ankara la noticia de que los peshmergas kurdos han conquistado la importante ciudad petrolera de Kirkuk. Turquía hará todo lo necesario para defender sus intereses, ha amenazado el ministro turco de Exteriores. Abdullah Gül ha dejado entrever que su país podría hasta enviar tropas a Kirkuk para desalojar a los kurdos. Gül ha dicho que mandará observadores a la ciudad en breve. Turquía teme que los peshmergas quieran utilizar el petróleo de Kirkuk para financiar un Estado independiente en el norte de Irak y que su propia población kurda se contagie de las ansias secesionistas. Los milicianos de la Unión Patriótica del Kurdistán aseguran que dejarán la ciudad enteramente a los soldados norteamericanos y que respetarán el pacto sellado con Washington. Ahora, otras noticias de la actualidad internacional.